Celebramos la Eucaristía del martes en la semana número 11 del tiempo ordinario, pidiendo al Señor que nos tome de la mano y nos conduzca solo y siempre por el camino del bien, que no tome en cuenta los pecados que hemos cometido por nuestra pura condición humana, sino que nos libere de esa culpa y de ese pecado y nos dé las herramientas espirituales que necesitamos todos los días para vencer la tentación, vencer a los enemigos del alma y quedarnos siempre de rodillas frente al Dios del amor para adorarle, bendecirle, glorificarle, darle gracias, servirle y cumplir con su voluntad, y así poder estarnos luego de pie ante todos los demás para hablarle siempre de las maravillas del Señor. Seguimos leyendo en la primera lectura del primer libro de los Reyes, en el capítulo 21, esta historia de Nabot, de Ahab el rey y de Jezabel su esposa. Y hoy regresa el profeta Elías a la escena otra vez. Ya Nabot murió a causa de la maldad de Jezabel, que también patrocinó en cierta manera a Ahab. Y ya el rey se cree con derecho a ir a tomar posesión de esa viña. Ayer lo explicamos más o menos bien, hoy continuamos simplemente. Y cuando Ahab va a tomar posesión, allí se encuentra con el profeta Elías y lo acusa directo de frente. No te basta con ser un asesino, también vienes a robar, a tomar posesión de lo que no es tuyo, de lo que ilegalmente estás asumiendo. Y entonces la respuesta del rey es muy particular. Has dado conmigo, enemigo mío. Lo que faltó fue que Elías al responder le dijera, sí, he dado contigo, amigo mío. Eso hubiese completado perfecto el texto. Sin embargo, el rey se había hecho enemigo no del profeta, se había hecho enemigo de Dios. El profeta viene en nombre de Dios. Y la característica de la creación es la libertad. Y la base de la creación es la fidelidad. Y Nabot era completamente libre para elegir ser enemigo de Dios. Completamente libre. Y como prefirió la infidelidad al Dios de Israel, darle las espaldas al Dios de Israel, inmediatamente se hizo enemigo de sí mismo, del Dios de Israel, del profeta Elías que representa al otro y de la creación. Es un enemigo común de toda la obra de Dios, porque Él libremente así lo decidió. Entonces Dios no puede llamarlo amigo porque Él no quiere ser su siervo. Y para ser amigos de Dios, también tenemos que ser siervos de su palabra, obedientes de su voluntad, cumplidores de su ley de amor. Y sabemos qué fue lo que pasó. Y lo que pasó es realmente interesante. Por boca del profeta, Dios dice cuál será el castigo para Nabot y para Jezabel y para toda su descendencia, para sus hijos. Que van a morir, que los perros los van a destrozar, que las aves a los que mueran en el campo, que su sangre será derramada en el mismo lugar donde se derramó la sangre de Nabot, y un montón de cosas terribles y sanguinarias. Y no están pagando por este pecado, están pagando por una vida de pecado, de adoración a ídolos y a dioses falsos, de mentiras, de maldad, de robos, de asesinatos, una vida completa de espaldas a Dios, él y toda la familia. Por eso es que están siendo juzgados y por eso el castigo tan terrible que se le está imponiendo. Respuesta de Jezabel hasta ahora, ninguna. Respuesta del rey, le duele el corazón, muestra arrepentimiento, da signos visibles en el sayal, en el saco, en la ceniza, llora su pecado y deja ver visiblemente su arrepentimiento y pide perdón. Bueno, cuando uno sigue leyendo sabe que ese arrepentimiento no duró mucho, pero de momento estaba allí, estaba presente, estaba latente. Y Dios responde a esa petición.
y decide entonces no castigarle a él en vida. Pero como Dios sabe que el arrepentimiento no es tan auténtico, deja allí la amenaza por si acaso. No lo voy a castigar a él, pero vamos a ver qué pasa con sus hijos. Sí, vamos a tomar en el momento la acción pertinente con alguno de sus hijos. Porque el pecado no va a quedar impune nunca, porque tiene que ser reparado. Porque para que haya perdón y misericordia de parte de Dios sobre ti y sobre mí, de parte nuestra, tiene que haber arrepentimiento verdadero, verdadero cambio de conducta, confesión real de los pecados, cumplimiento de la penitencia cabalmente y un deseo en adelante de vivir en santidad. Es lo establecido desde el amor de Dios. Entonces, ante tanto pecado atroz de parte de Ahab y de su esposa, aún Dios ahí presenta misericordia con el que se arrepiente y pide perdón. No así con Jezabel, que nunca va a mostrar arrepentimiento. Pide a Dios en la primera lectura de hoy que te duela el corazón por el arrepentimiento debido al pecado cometido. Que puedas reconocerte pecador, si quieres una palabra que suena más dura, miserable. Porque al reconocerme miserable, o sea, falto de la misericordia de Dios, entonces puedo rezar como el salmista en el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Lávame, líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Y si presentamos a papá un corazón realmente arrepentido, el Dios de la misericordia cambiará nuestra realidad de miserables en aquellos capaces de alcanzar la misericordia infinita de Dios y luego hacer esa misericordia extensiva a todos nuestros hermanos. Y este evangelio de hoy, aún en el capítulo 5, versos 43 al 48, la secuela todavía de las bienaventuranzas. Y la máxima del amor elevado aún por encima de la máxima misma. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Suena raro para nosotros, pero eso era parte de la ley. A los de tu gueto, los de la tribu, los del apellido, los de tu casa, los vas a amar. Pero al otro lo puedes odiar, lo puedes aborrecer, y si se mete contigo, extermínalo, no hay problema, no te dejes. Una frase que últimamente escuchamos mucho: yo no me dejo. Solo hay que ver de qué es, de lo que no nos estamos dejando, y de qué que no deberíamos dejarnos si nos dejamos. Pues ahí estaba la situación de aquel pensamiento, de aquella ley, de aquel mandato, que Jesús viene a depurar, pero llevándola al otro extremo. No solamente vas a amar a los de casa, tienes que amar al extranjero, al prójimo, al próximo, al extranjero, al transeúnte. Tienes que amar al enemigo, aún al que te hace mal. ¿Tiene categoría Jesús para decirnos eso? Solo lee los evangelios, solo ve a la cruz el Viernes Santo, y lo verás mirándote a los ojos y diciéndote: yo te perdono, si en fin de cuentas ni siquiera sabes lo que haces. Jesús te está pidiendo lo que Él mismo está dispuesto a hacer, lo mejor que sabe hacer y de lo que nos va a dar cátedra, pidiendo que perdonemos aún a nuestros enemigos, que vivamos en armonía con ellos, que los atraigamos con lazos de amor,
porque la misión que tú tienes sobre tus enemigos no es ganarle las discusiones, las contiendas y las peleas, no es humillarlo para que aprenda, no es desquitarte. La misión que tienes con tu enemigo es convertirlo, traerlo a la presencia del amor de Dios, hacerlo partícipe de su misericordia y colocarlo junto a ti frente al sagrario de rodillas, con brazos en cruz, para alabar y bendecir el mismo Dios y darle gracias por su misericordia sobre ambos, que de enemigos aférrimos y por ende los dos en contra de la voluntad de Dios, ahora los dos juntos y de rodillas ante el Dios de Israel. Lo que pide es la paz, la reconciliación, que vivamos en armonía en nuestras casas, que no nos hagamos tanto daño y que no permitamos que el demonio, quien como león rugiente ronda buscando a quien devorar, acabe con nuestros hogares y con nuestras casas. Y entonces replica: porque si amas solo a los que te aman, haces el bien solo a los que te hacen el bien, saludas solo a los que te saludan, ¿qué ganas? Los malos también se tratan así, los impíos hacen otro tanto. Entonces no ganas con eso. Tienes que ir por encima de ese pensamiento humano y elevarlo a una categoría divina. Vamos a pedir a Dios entonces que la última frase de este evangelio sea nuestro estribillo de santidad para el resto de nuestra vida. Por lo tanto, sean perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Es la única verdadera vocación que tenemos: ser santos, como consagrados, como casados, como solteros, en la profesión u oficio que tengas, en tu estilo donde vivas, desde el color de tu piel y el de tu alma, no importa, tu misión es ser santo y santificar todo lo que tocas, hasta que juntos podamos decir que todo lo demás vendrá por añadidura.